Buenas tardes, compañeros instructor. Hoy vengo a exponerles sobre la propuesta que se realizó para la instalación eléctrica de un condominio. Para esta instalación se tuvo que investigar sobre el marco normativo, que es el RETIE, el RETILAB, la NTC 2050 y CELSIA, que son las que nos rigen para nosotros poder realizar este tipo de trabajos. Para esto se hizo una investigación profunda sobre las diferentes normas que nos indica las normativas sobre el tipo de trabajo que vamos a realizar. Listo. En este trabajo la realización de la instalación consta de 20 casas, las cuales tienen 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor y cocina. Además, tenemos que tener en cuenta las zonas comunes del condominio que representan sobre la portería, el salón comunal, la iluminación en general y las zonas verdes. Listo, la metodología que se siguió para realizar el trabajo fue una consulta de la normativa ya dicha, el diseño del plano arquitectónico de la vivienda unifamiliar, este tiene con su plano eléctrico y su aforo de cargas. Lo mismo es para el plano arquitectónico del condominio, el eléctrico y el aforo de cargas. De ahí, según Celsia, nos basamos en Celsia para hallar la selección del transformador. Además, para el banco de medidores, el cálculo de acometida, calibre de conductor y protecciones, y puesta a tierra. Después de la extensa investigación sobre las normas, podemos seguir al siguiente paso de hacer el diseño del condominio como tal. Entonces esto va a constar también de una memoria de cálculo, que está comprendido de los cálculos de selección del transformador, el aforo de cargas, el armario de medidores, la selección de conductores, las protecciones, la acometida, regulación de tensión, el cálculo de tierras, entre otros. Acá podemos ver el plano arquitectónico del condominio que se realizó, que podemos ver las zonas verdes, las casas, la distribución de las 20 casas, la portería, el cuarto de maniobra del eléctrico del condominio, que esta bodega va a ir comprendida de un transformador tipo pedestal, el armario de medidores y el tablero de distribución. Acá ya podemos ver la iluminación general del condominio, que está para las zonas verdes y los pasillos y las carreteras del condominio. Se decidió colocar lámparas de 120 vatios distribuidas para la iluminación según el RETILAB. También tenemos circuitos para la iluminación de la bodega, la iluminación de la zona de la portería, la celaduría, el salón comunal, tomas del salón comunal y entre otros. Acá tenemos el aforo de cargas del condominio, donde estas cargas por lo general son las que se utilizan en la celaduría o en el salón comunal, donde son las cafeteras eléctricas, ventilador, computador, microondas, lámparas de alumbrado público, lámparas LED para la parte de la celaduría, la bodega, para la parte del salón comunal, equipos de sonido para el salón comunal. Entonces estas cargas dieron un total de 5.635 vatios. Entonces el siguiente paso es calcular el cuadro de circuitos en los que se va a realizar, donde tenemos 6 circuitos ramales, donde el primer circuito consta de 7 tomas, que son para la zona de seguridad, son las zonas de
de saladuría, la zona de qué de también de garaje. Entonces tenemos 7 tomas con una carga de 1200 vatios y una protección de 15 amperios. El circuito 2 está comprendido por 8 tomas, que son los del salón comunal, que tiene una carga de 1168 vatios con una protección de 15 amperios. Donde acá hubo un error que colocamos 45 amperios, pero son 15. El circuito 3 está comprendido por 10 lámparas de 24 vatios que con una protección de 10 amperios, que esa es la iluminación del salón comunal. En el cuarto circuito son 6 lámparas de 24 vatios que es la protección con una protección de 10 amperios, que es la iluminación de la portería y bodega. Tenemos el quinto circuito, que son 10 lámparas de 1200 vatios, de 120 vatios, con una protección de 15 amperios. Esas son las iluminaciones de zonas verdes. Y el circuito de 6 de 12 lámparas de una iluminación de 120 vatios, pero con 1740 vatios de total, que nos da una protección de 15 amperios. Esa es la iluminación de las calles de los conjuntos. Listo. Acá seguimos con el plano arquitectónico de la residencia, que podemos ver que cuenta con la cocina, cuenta con la sala, el comedor, el baño, el primer baño, el segundo baño que va con la habitación principal, que es el cuarto 1, el cuarto 2 y el cuarto 3. Y podemos ver la distribución eléctrica que necesita cada espacio. Entonces acá tenemos el aforo de cargas, que son todos los aparatos que comprende la vivienda, y este se separó con un cuadro de circuitos de la siguiente manera. El circuito 1, que lo conforman 4 tomas de una carga de 1300 vatios con una protección de 15 amperios, que son los tomas de las 2 habitaciones, cuarto 2 y cuarto 3. El circuito 2 con 8 lámparas de 200 vatios con una protección de 10 amperios y esa iluminación y timbre. En el circuito 3 tenemos 5 tomas de 1500 vatios con una protección de 15 amperios, que son los tomas GF6, que son distribuidos para los baños y para el patio, que va a ser para la lavadora. El circuito 4 son 2 tomas con una carga de 746 vatios, una protección de 15 amperios, que va a ser la nevera. El circuito 5 es un toma de 1200 vatios con una protección de 15 amperios, que es la lavadora. El circuito 6 son 5 tomas con una carga de 1500 y protección de 15 amperios, que es sala, comedor, pieza principal. Toda esta instalación será hecha con una instalación para la instalación, un conductor de cable calibre 12 con los colores que conforman el RTE, que es la línea es el rojo, el blanco el neutro y verde la tierra. Listo. Acá podemos ver las convenciones, que son los símbolos de cada de la instalación. Podemos ver los tomas, los bombillos y etcétera. Ya después de calcular las cargas de cada vivienda y de las zonas comunes, entonces procedemos a hacer la selección del transformador.
Con esta selección del transformador nos guiamos con la norma del RETIE, la NTC 2050 y los pasos a seguir de Celsia, que Celsia tiene un apartado en el diseño de transformadores donde podemos seguir los cálculos que nos indica Celsia, donde tenemos la carga total de la casa que fue 6.387 voltiamperios, donde hacemos el cálculo de demanda con los 3.000 fijos, que la carga fija que son 3.000 voltiamperios, y para este tipo de cargas se le saca el 35% al restante, y para sacarle luego se le suman los 3.000 fijos al resultado del 35%, y ahí nos da la demanda de un usuario, o sea, de una vivienda unifamiliar. Con el segundo paso es la demanda máxima diversificada, que es el factor diversidad utilizado en la siguiente ecuación, que es el que está dividiendo. Ese se saca de Celsia, que es un apartado según el estrato, que es el estrato 3. Se hizo la instalación teniendo en cuenta el estrato 3. Es el factor de diversidad. Que este cálculo comprende que el factor la demanda máxima diversificada con un número de usuarios es igual a la demanda de un usuario por los números de usuarios que van a estar en el número de viviendas del condominio, dividido por el factor de diversidad que es sacado por Celsia. Entonces, esto nos da una demanda máxima diversificada de 28.469 voltiamperios, que es la multiplicación de la demanda de un usuario por los 20 usuarios que existen en el condominio, dividido en el factor de diversidad, que para el estrato 3 significa que es 2,94. Listo, pero este es de la demanda máxima diversificada para 0 años, o sea que no proyectamos esta carga. Entonces Celsia exige que se haga el cálculo de diversidad proyectado a 8 años a una tasa de crecimiento del 3% anual diseñado por la compañía. Entonces, en el siguiente paso calculamos la demanda máxima diversificada proyectada a 8 años, que nos indica una fórmula Celsia, que es la demanda máxima diversificada en 0 años por 1 más la tasa de crecimiento anual, que es el 3%, dividido en 100. Y esto es con un exponente de 8, que van a ser los 8 años que van a ser proyectados. Al realizar este cálculo nos da una potencia aparente de 36 kilovoltiamperios. Entonces, para hallarlo de la selección del transformador, se le debe sumar las cargas de las zonas comunes. Entonces, la carga total del condominio nos daría un resultado de: ya tenemos las 20 casas de 36 kilovoltiamperios. Las zonas comunes, al calcularlo en el aforo de cargas, nos da un resultado de 4.284 voltiamperios. Pero en Celsia nos indica que hay un factor de demanda para cada sitio del condominio, de las zonas comunes. Un factor de demanda 1, o sea que es fijo, que se va a utilizar siempre. Esto va a ser para la portería y alumbrado general, que son dos cosas que se van a necesitar siempre y se va a aprovechar al máximo. Y el factor de demanda de 0,5 para el salón comunal, que no es una carga fija. Entonces este solo se multiplica la carga del salón comunal por el 0,5. Hacer esta suma de todas las cargas que tenemos en el conjunto, tenemos un total de carga de condominio de 40.300 voltiamperios.
Entonces, al obtener una demanda máxima diversificada a 0 años de proyección, nos dio 28.469 voltiamperios. Proyectado a 8 años con una tasa de 3% anual, se obtiene una demanda de 36 kilovoltiamperios. Y al sumarle las zonas comunes, nos da una potencia de 40.300 voltiamperios. Entonces, para seleccionar el transformador debemos revisar cuáles transformadores comerciales se acercan a nuestra demanda. Entonces siempre se tiene que colocar el transformador que vaya más arriba de la potencia que nosotros necesitamos. Entonces el más próximo es de 45 kilovoltiamperios. Para esto se le saca la cargabilidad y el cálculo de las corrientes, donde tenemos una cargabilidad de 0,9%, una corriente en media tensión, que es el devanado primario del transformador, nos da 1,97 amperios en el primario. Entonces para esto necesitamos un fusible de 2 amperios. Y una corriente nominal en baja tensión en el secundario de 118,42 amperios, que vamos a necesitar un fusible de 120 amperios. Al realizar esto, podemos ya mirar las características del transformador. El tipo del trafo es una subestación en pedestal, que significa que va a ser en interiores. Se va a necesitar instalar en interior, que este va a tener su protección adecuada, que es las puertas contrafuegos, las distancias mínimas de seguridad dichas por el RTE, el encerramiento en malla y muchas cosas, las normas que nos dice el RTE. La tensión en el primario va a ser de media tensión de 13.200 voltios. La tensión en el secundario va a salir de 220 a 120 voltios. Nosotros vamos a realizar casi toda la instalación a 120 voltios, pero también necesitamos 220 por si a proyección se necesita poner esas cargas, ese tipo de cargas. La corriente del primario y la alimentación es trifásica para este tipo de cargas. Corriente del primario 1,97 amperios, la corriente en el secundario 118,42 amperios. La corriente de cortocircuito en el primario es de 2,9 amperios, la corriente de cortocircuito en el secundario de 177,63 amperios. Estas corrientes de cortocircuito son las corrientes obtenidas en el cálculo de los cálculos de corrientes, pero multiplicados al 1,5, que es lo que nos dice el RTE que se debe calcular para las cargas de cortocircuitos. Listo, ya tenemos el transformador. Entonces procedemos, nosotros calculamos el armario de medidores guiándonos en las normas de Celsia, del RTE y NTC 2050. Entonces el armario de medidores va a contar con 21 cuentas monofásicas, que son 20 para las viviendas y una para las zonas comunes. Según Celsia, para el estrato 3 la carga es de 1,10 kilovoltiamperios. Esa es la carga diversificada para un usuario. Entonces, para calcularla, calcular la corriente que vamos a utilizar para los armarios, tenemos la carga para el armario 21 cuentas AM21C, que esto es igual a 1,10 kilovoltiamperios usuario, que es por un usuario, por 21 usuarios, que son las 21 cuentas de esto. Entonces esto nos va a dar un total de 23,1. Para la atención de servicio tenemos que es el 220 por raíz de 3. Entonces la corriente, la carga del armario de medidores es 23,1 kilovoltiamperios. Entonces la corriente nominal de este tipo de medidores
es 23, kilovoltamperios dividido en la tensión del servicio. Esto nos da un igual de 60,7 amperios. Entonces ahí nos indica la norma que tenemos que para las fases multiplicarlo por una carga de 1,5 para una constante para los neutros de 0,7 y para la Tierra de 0,5. Entonces esto para la corriente de fase nos da un resultado de 91,06 amperios, la corriente de neutro 42,49 amperios, la corriente de tierra 30,35 amperios. Y para esto se tienen que calcular los barrajes. Para los barrajes de alimentación, que esos barrajes van del transformador al barraje y del barraje saca la alimentación para alimentar los medidores. Esto se calcula con una tabla que nos brinda la normativa. El cálculo de acometida. Las acometidas se van a realizar, como ya he explicado, del transformador al barraje, que cada barraje va a tener un fusible de protección de cada línea y este va a los medidores. Entonces para esto se calcula la acometida, se calcula la corriente total de esto. Entonces necesitamos una protección de un totalizador de 150 amperios general, que este nos va a proteger el armario de medidores, y con un calibre conductor del 2,0. Listo. Entonces acá tenemos la alimentación y protección de medidores. Como ya hablamos, entonces la carga de vivienda, vamos acá acá nosotros sacamos las corrientes teniendo en cuenta la carga de la vivienda y por otro lado la carga de las zonas comunes. A priori tenemos que el conductor de la acometida va a ser 8, calibre 8, pero tenemos que tener en cuenta la caída de tensión que hay de la acometida de los medidores a la distancia de los tableros de las viviendas o de las zonas comunes. Entonces por eso acá tenemos la acometida del medidor a la vivienda, donde se van a hacer 4 cálculos, donde se van a tener en cuenta del medidor a puntos de las casas más lejanas, que son 100 metros, y el otro punto del medidor a las casas intermedias, que son 80 metros aproximadamente. El otro punto del medidor a las casas más cercanas, que son 50 metros aproximadamente. Y del otro punto del medidor al tablero de zonas comunes, que es 20 metros aproximadamente. Según Celsia, este porcentaje de regulación de tensión debe ser del 3% o menor al 3%. Entonces acá por eso se calcula el medidor a las casas lejanas con la fórmula para calcular la regulación dicha por el RETIE. Entonces todos estos se dejan a menores a la regulación de tensión del 3,9%. Entonces para esto usamos la fórmula de la tensión es igual a la impedancia por 2, que va a ser una acometida monofásica, y por la longitud y por la intensidad. Entonces para nivelar esa regulación de voltaje necesitamos, para las casas más lejanas de 100 metros necesitamos para aumentar el conductor, que quedaría un calibre 4, que tiene una impedancia de 0,51. Acá quedaría el calibre, tocaría aumentar el calibre para que nos dé una impedancia de 0,51, para que nos dé una regulación de tensión del 2,9%. Para los medidores de casas intermedias son de 80 metros.
que necesitaríamos un calibre 2 para que nos dé una impedancia de 0,63 y nos dé una regulación de tensión de 2,9%. Las casas más cercanas necesitamos un calibre 4 para que nos dé una impedancia de 0,98. Y para el medidor a tableros de zonas comunes necesitamos ya un calibre 8, que es una impedancia de 2,4, para que nos dé una regulación de voltaje de 2,8%. Para la puesta a tierra del transformador, según el RTE y según la NTC 2050, necesitamos una malla protectora para este tipo de subestaciones pedestal con electrodos de cobre de 2,44 metros con un enterramiento mínimo de 2 metros. Y para esa carga el calibre debería ser de 2 ceros. Listo. Acá podemos la investigación de los requisitos de la solicitud de energía, donde hubo un apartado y realizamos esta investigación. Acá podemos ver los criterios de diseño de la norma de energía. Acá podemos ver la construcción de instalaciones de distribución y uso final de energía. Ahora sí, la pregunta que se hizo fue si nosotros como tecnólogos podemos realizar este trabajo. Según Celsia, en este apartado, el trabajo es ya para un ingeniero, no para tecnólogos de electricidad industrial. Es el que debe estar a cargo del diseño y de la instalación. Que nosotros podemos realizar esto, pero siempre y cuando seamos supervisados por un ingeniero. Porque nosotros no podemos pedir el proyecto directamente a Celsia, sino que lo debe hacer un ingeniero con su tarjeta profesional de ingeniería. Listo, este fue más o menos una introducción del informe que se realizó. Entonces tuvimos mucha investigación, realizamos mucha investigación para realizar este proyecto, lo cual también nos sirvió mucho para recordar muchos conceptos que ya se nos había olvidado y también aprender muchas cosas que faltaba profundizar. También esto nos sirvió para tener una idea de los trabajos en la vida real que nos va a tocar hacer, estos diseños, y eso fue un reto ya para un tecnólogo de electricidad industrial. Entonces, las bibliografías tenemos Celsia, todas las normas que investigamos, y acá las tablas las tablas que nos guiaron de Celsia, la norma NTC 2050, el RTE. Listo, eso fue todo, compañeros, muchas gracias.